pequeñitas. Vamos a... compartir. A ver si ahí funciona. Veamos. Igualmente, bueno, vamos a tener... Bien, vamos a partir en esta segunda hora con el derecho a la libertad religiosa en su dimensión subjetiva interna. En esta perspectiva de esta vertiente interna de la libertad religiosa, ¿cierto?, podemos decir que ella garantiza la existencia de un ámbito de libertad, de un espacio de autodeterminación intelectual del fenómeno religioso, consistente fundamentalmente en que las personas, ¿cierto?, tienen la facultad, por lo tanto el derecho, de creer, de no creer, de cambiar o de abandonar las creencias religiosas, lo que debe ser siempre garantizado por el poder público. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la libertad religiosa en su dimensión subjetiva interna, es la visión desde la dimensión de la persona, desde la dimensión del individuo y, por lo tanto, de la libertad que éste tiene, ¿cierto?, para, ¿cierto?, frente al fenómeno religioso, ¿cierto?, ponerse en una situación de ser creyente o de no ser creyente, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando hablamos de no ser creyente, tenemos dos opciones, ¿cierto? El de ser agnóstico, para decir, plantear o asumir que no se tiene ninguna relación con el fenómeno religioso, digamos, y al mismo tiempo, ¿cierto?, la segunda opción de no creer es ser ateo, ¿cierto? Y ateo es quien, en definitiva, no solo es indiferente al fenómeno religioso, sino que combate el fenómeno religioso. Vale decir que, en definitiva, niega la posibilidad de la existencia, ¿cierto?, de un ser superior. O
como ya decíamos, de cambiar o abandonar, ¿cierto?, las creencias religiosas, lo que debe ser garantizado así por el poder público del Estado. Por lo tanto, la libertad religiosa, en su dimensión subjetiva interna, asegura la libertad que tienen los creyentes, ¿cierto?, como también la libertad que tienen los agnósticos y ateos, ¿cierto?, para poder plantear sus respectivos puntos de vista. Cada uno y todos ellos, por lo tanto, están protegidos, ¿cierto?, en el ordenamiento jurídico, ¿cierto?, y por lo tanto ante el ordenamiento estatal, ¿cierto? Por lo tanto, ninguno de ellos puede ser perseguido, ¿cierto?, simplemente por tener o no una concepción religiosa, ¿cierto?, o por cambiar de concepción religiosa, o por abandonar sus creencias, o por no tener ninguna. Agreguemos también, por otra parte, que como lo determina el numeral primero del artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, como la libertad de profesar y divulgar su religión, creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. A su vez, el numeral segundo de este artículo 12 de la Convención Americana señala que nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, o de no tener, ¿cierto?, creencias religiosas. En este sentido, la ley en Chile ha regulado, ¿cierto?, la libertad religiosa fundamentalmente a través de la ley 19.638, que establece las normas sobre constitución jurídica de iglesias y de organizaciones religiosas, y desde este punto, por lo tanto, en su artículo 6º, literal A, va a terminar como parte de esa libertad religiosa el de profesar las creencias que libremente elija, o no profesar creencias, ¿cierto?, o de manifestarse libremente, o de abstenerse de hacer esa manifestación, o de cambiar, o eventualmente de abandonar las creencias que se profesaban, ¿cierto? Por lo tanto, el ordenamiento jurídico, ¿cierto?, asegura y garantiza, por lo tanto, esa libertad religiosa en su dimensión subjetiva de las personas. Cabe señalar que las concepciones religiosas de las personas no pueden, por lo tanto, ser objeto de control, sanción, prohibición o restricción, mientras ellas permanezcan en el plano de la pura adhesión intelectual, ¿cierto?, de los individuos, pudiendo ser objeto solo de regulación jurídica su manifestación externa, que implica, ¿cierto?, un actuar de las personas en coherencia con su concepción religiosa, de donde además puede emanar, como ya también lo señalamos y analizamos anteriormente, eventuales objeciones de conciencia. A su vez, la libertad religiosa también en su dimensión subjetiva, pero ahora externa, ¿cierto?, lleva a lo que se denomina la libertad de culto. En su dimensión externa, la libertad de culto se trata fundamentalmente del ejercicio de actividades que constituyan manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso, entre ellos la práctica, ¿cierto?, de la religión a través de ceremonias representativas, ¿cierto?, vinculadas a la respectiva creencia religiosa, el de recibir asistencia religiosa,
el de recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole de acuerdo a las propias convicciones que tengan las personas que profesen la respectiva religión. A su vez, la libertad de culto, ¿cierto?, en definitiva plantea la fe que trasciende el plano del fuero interno de la persona y que se manifiesta, por lo tanto, socialmente, en el plano, por lo tanto, de la sociedad, de la relación, ¿cierto?, con los demás. Y esto faculta al creyente para concurrir, por lo tanto, a los lugares de culto, a practicar los ritos ceremoniales de la respectiva religión, a desarrollar y exhibir símbolos religiosos, el de observar las fiestas religiosas, el de solicitar y recibir contribuciones de carácter voluntario, ¿no?, como también la posibilidad de erigir y conservar templos o iglesias que estén destinadas al culto de la correspondiente religión. Esta libertad de culto está configurada en el artículo 6º, literal B, C, D y E de la Ley 19.638, que establece normas sobre constitución jurídica de iglesias y de organizaciones religiosas. El literal B de dicha ley, en su artículo 6º, establece la facultad de las personas para practicar tanto en público como en privado, individual o colectivamente, actos de oración o de culto, de conmemoración de festividades, de celebración de ritos, de observar su día de descanso semanal, el recibir a su muerte una sepultura digna, sin discriminación por razones religiosas, no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa que sean contrarias a sus convicciones personales y no ser, por lo tanto, obligado al ejercicio de estos derechos. Cabe también señalar que el literal C establece la facultad de recibir asistencia religiosa de su propia confesión donde quiera que la persona se encuentre. Y en este sentido, ¿cierto?, se regula la forma y condiciones de acceso a los pastores, sacerdotes o ministros del culto para que ellos puedan otorgar asistencia religiosa en recintos hospitalarios, cárceles, lugares de detención o en establecimientos de las Fuerzas Armadas o de orden y de seguridad pública, lo que se regula mediante reglamentos que dicta el presidente de la República a través del Ministerio, ya sea de Salud, de Justicia o de Defensa Nacional, respectivamente. A su vez, el literal D de este artículo 6º de la Ley de Libertad de Culto determina la facultad, ¿cierto?, que tienen, ¿cierto?, quienes profesan una determinada religión para impartir enseñanza o información religiosa por cualquier medio, elegir para sí la educación moral, ¿cierto?, y religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones. En el caso de menores no emancipados, serán los padres y en su caso de los incapaces, también bajo tuición, serán los guardadores quienes determinen la educación religiosa y moral de las personas que se encuentran bajo su respectiva tutela. Cabe también tener en consideración, en este sentido, lo que establece el numeral 4 del artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que determina que los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Disposición que también se encuentra en el párrafo 4 también del artículo respectivo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones
Unidas. A su vez, el literal E del artículo 6º de la Ley de Libertad de Culto, ¿cierto?, también faculta para reunirse y manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas de conformidad con el respectivo ordenamiento jurídico. Por lo tanto, está claramente regulado, ¿cierto?, a través de la ley, la posibilidad de ejercer la libertad de culto en nuestro ordenamiento jurídico y también la manifestación de todas las creencias que ampara, por lo tanto, las opiniones, como asimismo la difusión y propagación de ideas, ya sea de carácter religioso, junto con consagrar el pluralismo de opciones, ¿cierto?, que existe y puede desarrollarse en la materia. A su vez, el artículo 7º de la ley reconoce a las entidades religiosas la plena autonomía para el desarrollo de sus propios fines y les otorga, entre otras, las siguientes facultades: ejercer libremente su propio ministerio, practicar y celebrar reuniones de carácter religioso y fundar y mantener lugares para estos fines, establecer la propia organización y jerarquía, ¿cierto?, determinar las personas, ¿cierto?, que en el fondo tengan, ¿cierto?, la perspectiva, ¿cierto?, de dirección, ¿cierto?, y también determinar las denominaciones, ¿cierto?, de quienes ocupan esos lugares de liderazgo dentro de la respectiva religión. También la de manifestar de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, ¿cierto?, su propio credo o su propia doctrina, ¿cierto? Y a su vez cabe también señalar que la ley, ¿cierto?, regula el régimen jurídico de las iglesias y entidades religiosas en sus diversos aspectos, como también los relacionados con el derecho de asociación, reunión y educación. Señalemos al mismo tiempo que la ley, en su artículo 4º, establece lo que se entiende para estos efectos por los conceptos de iglesias, confesiones o instituciones religiosas, que son las entidades integradas por personas naturales que profesan determinada fe. A su vez, la misma ley, en su artículo 5º, determina que una vez que la ley emplee el término entidad religiosa, se entenderá que se refiere ya sea a iglesias, ¿no?, confesiones o instituciones religiosas que sean de cualquier culto, ¿no? Agreguemos al mismo tiempo, ¿no?, que estas iglesias y confesiones religiosas tienen personalidad jurídica de derecho público. En este sentido, la ley establece la inscripción, ¿cierto?, de las iglesias o de las confesiones religiosas en un registro público que se crea, ¿cierto?, para ellas, que lleva el Ministerio de Justicia. Desde su inscripción en dicho registro, estas entidades jurídica de derecho público por el solo Ministerio de la Ley. A su vez, en lo que se refiere al patrimonio y exenciones, ¿cierto?, de carácter tributario de las entidades religiosas, ¿cierto?, se precisa que el ejercicio del culto, ¿cierto?, requiere usualmente de bienes materiales, sean estos muebles o inmuebles, lo que trae consigo el problema de la regulación de su gestión y también de su tributación. En tal sentido, el artículo 19, número 6, ¿cierto?, en definitiva de nuestra Constitución, determina que las confesiones religiosas podrán erigir
cuando se utiliza la expresión erigir, se precisa que ellos implican proyectar y también construir, ¿cierto? En este sentido, ¿cierto? Templos y conservarlos, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Las dependencias de ellos bajo condiciones de higiene que sean fijadas por las leyes y por las ordenanzas. El inciso tercero del 19, número 6, nos señala a su vez que las iglesias, confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los bienes las leyes actualmente en vigor. Y por lo tanto, los templos y sus dependencias destinadas exclusivamente al servicio de un determinado culto estarán exentos de todo tipo de contribuciones. Agreguemos también dentro de esta perspectiva que el artículo 14 de la ley 19.638 precisa que la adquisición, enajenación y administración de bienes necesarios para las actividades de las personas jurídicas constituidas conforme a la ley estarán sometidas a la legislación común, sin perjuicio de lo cual las normas jurídicas propias de cada una de ellas, ¿cierto?, forman parte de los requisitos de validez para la adquisición, enajenación o administración de sus respectivos bienes. A su vez, el artículo 17 de la ley establece que las personas jurídicas de entidades religiosas, ¿cierto?, reguladas por esta ley, tendrán los mismos derechos, exenciones y beneficios tributarios que la Constitución Política de la República, las leyes y los reglamentos vigentes otorguen o reconozcan a otras iglesias, a otras confesiones y a otras instituciones religiosas existentes, ¿cierto?, en el país. Cabe también señalar que el texto de la Constitución hace referencia a las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas que se refiere, ¿cierto?, el artículo 19, número 6, debiendo entenderse que la referencia a las ordenanzas dice relación con normas jurídicas emanadas de las respectivas municipalidades, las cuales deben ser conforme, obviamente, a la Constitución y la ley, como determina a su vez el artículo 6 de la Constitución Política de la República. Por lo tanto, las ordenanzas no pueden generar obligaciones que no estén previamente reguladas por la Constitución o la ley, de lo que contrario se estaría incurriendo en responsabilidad, ¿no?, internacional por vulnerar el principio constitucional, ¿no?, de, en este sentido, ¿no?, reserva de ley en la regulación de los derechos fundamentales. Señalemos también que la exención constitucional de toda clase de contribuciones dice relación tanto con la erección, ¿cierto?, por lo tanto con la construcción, con la conservación de los templos y dependencias. Y en este sentido, la ley 17.235 sobre impuesto territorial y también modificada por la ley 20.033 en este sentido, va a determinar que gozan de exención del 100% del impuesto, tanto los templos y sus dependencias, siempre que esas dependencias estén destinadas al servicio de un culto, como eventualmente también las habitaciones anexas ocupadas por los funcionarios del culto, siempre que ellas no produzcan renta. Señalemos también que los templos y habitaciones anexas sí deben cumplir, ¿cierto?, con determinadas regulaciones. Las tasas de los servicios públicos y municipales, ¿cierto?,
deben, en este sentido, sí ser canceladas. A su vez, la ley 16.271 de impuestos a la herencia, ¿cierto?, en su artículo 18, establece la exención del pago de dicho tributo a las asignaciones y donaciones que se dejen para la construcción y reparación de templos destinados al servicio de un culto y para el mantenimiento de los mismos. Y dejando ya el ámbito, ¿cierto?, de la libertad religiosa, pasamos al derecho a la libertad ideológica, ¿cierto?, que es la otra dimensión, ¿cierto?, que en definitiva está protegido por este 19, número 6 de la Constitución. En una perspectiva amplia, la libertad ideológica identifica, ¿cierto?, con la libertad de pensamiento y constituye la libertad que tiene cada persona para adoptar las propias convicciones sobre lo que considera verdadero en cualquier dominio, pudiendo explicitarlo, lo que es reconocido y garantizado también por el Estado. La ideología hace referencia, por lo tanto, al cuerpo de ideas fundamentales y básicas a las cuales adhiere un determinado individuo, lo cual afecta su concepción de la vida y su cosmovisión, por lo tanto, la visión, ¿cierto?, del mundo, de la sociedad, ¿cierto?, y de la persona, ¿cierto?, humana como tal. Esta libertad ideológica, en un sentido más estricto, consiste en adoptar y manifestar cualquier ideología o cosmovisión de las personas, de la sociedad y del mundo, lo que implica un sistema relativamente coherente para interpretar los fenómenos sociales, como asimismo a través de los cuales orientar la acción de la persona al interior de una determinada sociedad. En un Estado constitucional democrático, el pluralismo ideológico es un principio consustancial que reconoce la pluralidad de concepciones, ¿cierto?, que pueden ser desarrolladas por las personas al interior de la sociedad, permitiendo su libre, ¿cierto?, profesión, sin que ninguna de ellas se convierta en una ideología oficial. Estas ideologías orientan, a su vez, el accionar político, constituyéndose en la base del pluralismo político que asegura y garantiza la Constitución en el artículo 19, numeral 15 de la Constitución. Ahora veamos, para ir cerrando, ¿cierto?, lo que son los límites de la libertad de creencias en su manifestación tanto de libertad religiosa como de libertad ideológica. Y podemos señalar que los límites del ejercicio del derecho a la libertad religiosa o ideológica están explicitados, ¿cierto?, directamente en el texto de la Constitución en su artículo 19, número 6, y ellos constituyen, ¿cierto?, la moral, las buenas costumbres y el orden público, ¿no? Y dentro de esta perspectiva también, ¿cierto?, lo que es el respeto de los derechos, ¿cierto?, y libertades también de las demás personas, ¿cierto?, que pueden practicar este mismo derecho o los demás derechos, ¿cierto? En esta perspectiva, ¿cierto?, por lo tanto, es lo que podemos afirmar sobre esta materia, teniendo presente que en una perspectiva similar, el artículo 12, numeral 3 de la Convención Americana determina que la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias están sujetas únicamente a las limitaciones prescritas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública o los derechos o libertades de las demás personas. Así, por lo tanto, hemos concluido el análisis de la libertad de conciencia, ¿cierto?,
la manifestación que deriva de ella, que es la objeción de conciencia, ¿no? Como a su vez la libertad de creencias, que se explicita, ¿no?, la religiosa, ¿no?, en sus diversas dimensiones que hemos analizado, como también la libertad ideológica, que es lo último que hemos considerado. Con esto, por lo tanto, podemos cerrar, ¿no?, lo que es este artículo 19, número 6 de la Constitución, y ver al mismo tiempo si existe preguntas, dudas o comentarios que ustedes quieran sobre lo que hemos visto en la presente clase. Se ofrece, ¿cierto?, el uso de la palabra, ¿cierto?, para hacer preguntas, dudas o comentarios sobre aquello que hemos analizado. Preguntas, dudas, comentarios, jóvenes. Bien, si no las hay, por lo tanto, cerramos la sesión de hoy. A través del ayudante le hacemos llegar el PowerPoint correspondiente y nosotros nos volvemos a ver, por lo tanto, el martes 22, ¿cierto?, a la misma hora de costumbre, vale decir a las 9:40 de la mañana. Quedamos hasta aquí por hoy. Que tengan todos ustedes un muy buen resto de semana, ¿cierto?, y al mismo tiempo, ¿cierto?, una semana también de descanso que complementa las dos que ya han tenido, ¿cierto?, y por lo tanto a recuperar energías para, en definitiva, ¿cierto?, ya tomar, ¿cierto?, la parte sistemática del segundo semestre a partir del 21 de septiembre del presente año. Que les vaya a todos muy bien y cuídense mucho. No vaya a ser, digamos, que se encuentren con el coronavirus por ahí a la vuelta de la esquina. Bien, hasta luego. Nos vemos el 22 de septiembre. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias, Que estén bien.